Buenas tardes, pues bienvenidos a una sesión más de este diplomado, hoy con un tema muy interesante, que es el tema de los recursos en el juicio contencioso. Y para exponerlo, contamos con la presencia del magistrado Luis Alfonso Marín Estrada, que hoy nos acompaña y de quien me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza curricular. El magistrado Marín Estrada es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestro en impuestos por la Universidad Marista, también de Yucatán, y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. En su actividad profesional de 1992 a 95 ejerció como registrador de comercio en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán. A partir de junio de 96 y hasta febrero del año 2000, laboró en la Administración Local Jurídica en Chetumal y en la Administración Local Jurídica de Mérida. Del 1 de marzo de 2000 al 11 de noviembre de 2009 prestó sus servicios como secretario de acuerdos en la segunda ponencia de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A partir del 12 de noviembre de 2009 y hasta el 11 de noviembre de 2019 se desempeñó como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A partir de enero de 2020 y hasta el 15 de octubre de 2022 se desempeñó como director jurídico de la empresa denominada Grupo Nixa, y a partir del 4 de septiembre de 2023 se encuentra nuevamente en funciones de magistrado de sala regional, la Sala Regional Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En su actividad académica durante el año 2005 y desde el año 2018 hasta el año 2023, impartió las clases de Derecho Fiscal, Clínica de Derecho Fiscal, Clínica de Derecho Administrativo, Principios de Juicio de Amparo, Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo 2 en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde el año 2012 ha impartido las asignaturas denominadas Principios Constitucionales y Medios de Defensa en materia fiscal en la maestría en impuestos en el Instituto de Enseñanza Tributaria en la ciudad de Mérida, Yucatán. Desde el año 2018 ha impartido la asignatura Código Fiscal en la maestría en impuestos de la Escuela de Contaduría en la Universidad Marista de Mérida y ha impartido clases en la maestría de Derecho Fiscal del Instituto Nacional de Estudios Fiscales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con las asignaturas Facultades de las Autoridades Fiscales y Procedimiento Contencioso Administrativo. Muy bien, pues sin más preámbulo voy a ceder el teléfono a mi compañero y amigo, el magistrado Marín, y cuando termine su exposición yo me incorporo nuevamente para la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, magistrado, toda tuya. Gracias, maestro Romo, muy amable. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos hoy a platicar respecto de un tema que, digo, a mí me parece importante y ahora les explico por qué. Sobre todo para quienes desde el ámbito eh, de la defensa de los particulares a través del contencioso, y también para los operadores jurídicos que defienden los intereses de las autoridades. Resulta importante este tema porque entraña la posibilidad de que quienes interactúan como actor y demandado en el contencioso conjuntamente con el juzgador, que en este caso es el tribunal, una sala regional o el magistrado instructor en sí, pues bueno, pueden en cierta manera, actor y demandado, llevar a cabo el ejercicio del derecho que tienen a través de lo que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y buscando con ello reconducir la instrucción en el juicio. Me refiero en este aspecto básicamente al recurso de reclamación, que no es otra cosa que un medio de defensa que tienen las partes intraprocesalmente, dentro del juicio, en cuanto a la actuación específicamente en este caso, del magistrado instructor, quien en este caso vamos a identificar el papel del instructor como que el responsable de conducir precisamente la instrucción del juicio. Y dentro de esta responsabilidad que tiene, si llegara el caso de que derivado de una indebida apreciación de los hechos, de las constancias que hay en el expediente, o inclusive una indebida interpretación de algún precepto en particular de los que regulan el contencioso en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, pues las partes cuentan con este instrumento jurídico que les brinda la oportunidad de
reconducir, por decirlo de esa manera, me gusta utilizar esa expresión porque el recurso de reclamación plantea en realidad la posibilidad de que las partes reconduzcan por el camino de legalidad una instrucción que probablemente está contraviniendo una disposición. Y por otro lado, dentro de este aspecto del recurso de reclamación, hace algunos años se vino a implementar como un elemento de análisis y también para reconducir la actuación del instructor, si bien dentro del juicio, pero en un aspecto no tanto de la instrucción sino en un aspecto incidental. La reclamación también tiene el ámbito de revisar la actuación del instructor en el tema de medidas cautelares, ¿sí? Entonces, el recurso de reclamación lo tenemos básicamente como un elemento que revisa la instrucción y un instrumento jurídico que revisa las medidas cautelares. Aquí sí quiero aclarar algo que es importante, que nos va a servir para identificar algunas cuestiones. Siempre es revisar la actuación del instructor. Cuando tengamos en nuestras manos un acto jurídico dentro del juicio, que son muy pocos, pero sí se dan, cuando actúa la sala colegiado, ahí salta del ámbito de competencia de la revisión en la reclamación. Aquí es básicamente lo que hace el instructor y revisar si lo está haciendo adecuadamente conforme a las normas que regulan ese acto. Por otra parte, en el tema de hoy tenemos, bueno, se analiza y se estudia siempre en el contencioso estos dos temas que son el recurso de reclamación y el recurso de revisión fiscal, pero que tienen una naturaleza de verdad totalmente diferente cada una. Una es intraprocesal, es un análisis, es una revisión de los actos intraprocesal del instructor, y la otra es un medio de defensa específicamente creado para las autoridades que fungen como autoridades demandadas en el juicio contencioso y dirigidas a la revisión de los elementos de legalidad de las sentencias definitivas emitidas por el tribunal, sea a través de salas regionales y pleno o salas o secciones de sala superior. Aquí voy a abrir un paréntesis, nada más. Ustedes han visto en sesiones anteriores que tenemos juicio en línea, juicio ordinario y juicio sumario. Bueno, respecto del juicio sumario, queda excluida la posibilidad de interponer este medio de defensa. Este recurso de revisión fiscal está vetado para las autoridades en cuanto al juicio sumario. Es decir, el artículo que establece este recurso, el 63, es muy claro en señalar que el tipo de acto jurídico que es objeto de revisión en el recurso de revisión son únicamente sentencias definitivas emitidas por órganos colegiados del tribunal, plenos de sala superior, secciones y las salas regionales. Y como esta expresión es limitativa, pues eso significa que cuando una sentencia definitiva en un juicio la emite un magistrado instructor actuando en un juicio sumario, pues esa sentencia no es impugnable por la vía del recurso de revisión fiscal. Bueno, vamos a pasar ahora y me voy a apoyar en una presentación que tengo para ir en un cierto orden. Y vamos a analizar primero el recurso de reclamación. Vamos a ver el aspecto de la instrucción. Después vamos a tocar el tema de el recurso de reclamación en cuanto a las medidas cautelares. Ver por ahí algunas cuestiones prácticas tal vez que podamos ir identificando que se dan en el día a día. Y concluimos la sesión de hoy con el recurso de revisión. ¿De acuerdo? Ya dijimos que son medios de defensa, ya vimos uno intraprocesal, el otro es ya concluido el juicio en contra de las sentencias definitivas, ¿no? Y como pues aquí sí, como su nombre lo indica, son recursos que, bueno, van a plantear la revisión de actos jurídicos, unos de ellos respecto de los acuerdos emitidos por el magistrado instructor. ¿Sí?
No obstante que aquí referimos, y eso es discutible, ¿verdad? Porque, bueno, el recurso de revisión tiene precisamente esa acepción en cuanto a recurso que se refiere a algo intraprocesal, pero bueno, es una denominación que viene arrastrando desde 1946, cuando en la Constitución, en el artículo 104, se señala por primera vez la posibilidad que tenían las autoridades fiscales de poder interponer este tipo de medios de defensa en contra de sentencias donde esté involucrado el interés de la federación. Pues si la propia Constitución así lo ha denominado, como hasta la fecha, artículo 104 de la Constitución. Más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, el recurso de reclamación sí es intraprocesal. Aquí tenemos el aspecto de el sustento jurídico de ambos medios de defensa. El recurso de reclamación en contra de la instrucción está en el 59, el recurso de revisión en contra de las sentencias definitivas en el 63, y en el 62 está el recurso de reclamación en contra de medidas cautelares. ¿De acuerdo? Aquí tenemos algo que es muy importante y tenemos en la presentación, en el recuadro que está debajo del artículo 59, en reclamación, señalado específicamente las resoluciones del magistrado instructor. En el artículo 63, específicamente resoluciones de sala superior, sección, salas regionales. ¿De acuerdo? El recurso de reclamación, bueno, esta es una situación que se viene dando desde hace mucho tiempo y pues para los que son litigantes me entenderán en este aspecto, han pugnado desde hace mucho tiempo en el que la expresión del 59 no se ha interpretado en un aspecto limitativo, sino descriptivo. Es decir, que si bien el 59 define en contra de qué va dirigido el recurso de reclamación, pero la pretensión siempre ha sido, desgraciadamente, dijéramos, no se ha dado ese criterio en ese sentido. Todos los criterios, tanto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como los colegiados que en alguna ocasión han tenido estos temas para confirmar en amparos indirectos o inclusive, bueno, raro amparo indirecto, más bien amparo directo como violación procesal, han confirmado que la expresión del artículo 59 delimita, porque circunscribe la posibilidad de interponer el recurso de reclamación a lo que plasma el propio 59. Es decir, admisión, desechamiento, tener por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación, la contestación o la ampliación o las pruebas. Y cuando tenemos este universo limitado, pues lógicamente, si de pronto tú te provoca una afectación, un acuerdo del instructor que no está realizando los actos jurídicos, acordando, proveyendo en el juicio de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, si no se refiere a uno de estos supuestos que están señalados en el artículo 59, pues se ha considerado, como les decía, la interpretación del contenido de este artículo ha ido en el sentido de que es una relación limitativa. Solamente procede el recurso de reclamación en contra de estos acuerdos, que se refiere a los actos jurídicos que el instructor realiza en términos del artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y ahí tenemos una breve descripción. Ahorita vamos a ver el contenido del artículo para que lo veamos ya en el texto del precepto. Dice: admitan, desechen o tenga por no presentar la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba. Las que decreten o nieguen el sobreseimiento. Yo subrayo ahí porque muy importante es recordar que si bien el sobreseimiento es un tipo de acuerdo o proveído en el juicio por el que se da por concluido el mismo, hay que distinguir cuando, sobre todo en el juicio ordinario, cuando el sobreseimiento es del instructor o cuando el sobreseimiento es de la sala regional. Recuerden, si la sala regional emite como órgano colegiado un acuerdo, un proveído o una sentencia, eso ya no es impugnable en el recurso de reclamación. Hay criterios recientes, 2, 3 años de la Corte que identifican precisamente esto, ¿no? ¿De acuerdo?
Digo, aquí abro un paréntesis, nada más para recordarles. La única, de acuerdo a mi opinión, el artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal limita en dos supuestos específicos la posibilidad de que el magistrado instructor resuelva un juicio con un acuerdo de instructor sobreseyendo, que es en el caso de el desistimiento del actor o de la revocación de las resoluciones controvertidas en el juicio por parte de la autoridad demandada, ¿sí? Entonces ahí pudiera darse esta situación. La admisión o rechazo en la intervención de un tercero. Y bueno, el segundo punto, que es el que se refiere a las medidas cautelares. ¿De acuerdo? Por su parte, en las resoluciones que forman el ámbito material de la revisión, tenemos el sobreseimiento de sala, los que se dictan en términos de la indemnización del SAT, la indemnización en las sentencias por los actos impugnados y la Ley General de Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en general, y algo que voy a subrayar y que quiero que todos tomemos en consideración, que es un elemento importante, pero que bueno, que últimamente el criterio de la Corte ha ido en ese sentido. Importancia y trascendencia son requisitos de procedencia de la revisión. Y en este caso me van a entender perfectamente los operadores de las áreas contenciosas, si tenemos alguno en el grupo, o los que les ha correspondido en algún momento defender los intereses de las autoridades en contencioso, saben qué complicado es cumplir con este elemento de procedencia, ¿no? Ahí por ahí de 2017 la Corte emitió una jurisprudencia que le dio un alcance a estos dos conceptos que, pues con esa interpretación amplió el esquema, más bien no amplió el esquema, al contrario, redujo el esquema de posibilidades de las autoridades de interponer el recurso de revisión. Me refería a que amplió el esquema de desechamientos y sobreseimientos en revisiones fiscales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de ello, ¿sí? En donde nos da un ejemplo de la improcedencia del recurso cuando el sentido de una sentencia no va más allá de una cuestión formal o de vicio del procedimiento por cuestión de fundamentación o motivación. O sea, tratándose de ello, es improcedente la revisión. Más adelante lo vamos a ver. Aquí nada más me anticipé un poquito en la presentación. Muy bien. Artículo 59, reitero, se pueden combatir actuaciones del magistrado instructor. ¿Quién resuelve el recurso de reclamación? Muy importante, es el órgano colegiado. Aún en el sumario, quien resuelve el recurso de reclamación es la sala. ¿De acuerdo? Ahí sí es importante. Es una de las cuestiones excepcionales que tenemos en el juicio sumario. Digo, yo soy del criterio de que, por ejemplo, además de la reclamación, que es una actuación, como que es una injerencia dentro del contencioso sumario de la sala, para mí son dos diferentes, tanto la reclamación como la queja, siempre tiene que ser la sala la que resuelva, porque pues así lo expresan tanto el artículo 59 como el 58, fracción segunda, o sea, es la sala. Y pues lógicamente resuelve la reclamación el órgano colegiado al que está adscrito el magistrado instructor, que dijéramos en este caso está discutiéndose la legalidad de su actuación, ¿no? No se olviden ustedes de que la importancia de este recurso es precisamente porque es el elemento con el que cuenta el particular o la autoridad para decir, oye, pues este instructor me está violando mis derechos procesales. Yo tengo derecho de aportar pruebas y me desechó una prueba que yo considero pertinente e idónea. Y él dice que no, bueno, voy a poner en tela de juicio el criterio del instructor y bueno, pues vamos a discutir y se lo explicamos a la sala, ¿de acuerdo? Algo muy importante también que hay que precisar y que por otro lado juega en contra de los intereses tanto del actor como de la autoridad demandada como partes en el juicio. Teniendo este instrumento, si durante el juicio yo no hago válido el ejercicio de este derecho a
controvertir el acto del instructor, esto me va a perjudicar inclusive en el amparo directo, porque esa violación intraprocesal es muy probable que se considere como inoperante derivado de que no se planteó la defensa que me brinda el propio juicio ordinario. Y en la instancia extraordinaria que es el amparo, en este caso directo, yo no pudiera hacerlo valer, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, es importante agotar estas instancias y en particular la reclamación que se vincula a actos jurídicos trascendentes para la instrucción. Imagínense, es demanda, pruebas, o sea, con todo lo que incluye la demanda, argumentos, hechos, las propias pruebas que se ofrecen, la contestación de la demanda, que es el elemento de defensa, lo que define junto con la demanda la litis, y su ampliación, que en el caso de la demanda y de la contestación también suman a la litis, ¿no? Entonces, se vinculan a estos actos jurídicos que son trascendentales. Entonces tenemos que el recurso de reclamación, reiterando, en la presentación lo tenemos, en contra de las resoluciones del magistrado instructor, que se refieran a este tipo de acuerdos, admitir, desechar y tener por no presentada o por no interpuesto el juicio la demanda, las pruebas, la contestación de la demanda, la ampliación de la demanda y la contestación a esa ampliación de la demanda. Y cuando se decrete el sobreseimiento antes del cierre de instrucción por el magistrado instructor. Y por último, bueno, también tenemos que en algunos asuntos donde hay tercero interesado, la admisión por parte del instructor de la demanda, de las pruebas y también la admisión del tercero, puede ser impugnada la admisión de ese tercero o también puede ser impugnado el rechazo de un tercero que pretenda tanto la parte actora o como que pretenda también la autoridad demandada. Y en este caso voy a permitir nada más que revisemos el texto para que lo tengamos preciso en cuanto a la exactitud del texto en tratándose de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. Sí, digo, vamos a repetir lo que tengo en la presentación, pero me gusta siempre corroborar con el texto del artículo. Bueno, ahí tienen el artículo 59. Que es una expresión de la presentación, ¿no? Y bueno, pues nos vamos al 62, que tiene el ámbito de material referido a las medidas cautelares. Y aquí, desgraciadamente, yo tengo un criterio que, bueno, pues, casi nunca ha prevalecido, pero pues ahí hay una cierta inclinación en varias salas del país y muchos compañeros míos que yo siempre pensé que la suspensión provisional es objeto también de la reclamación porque reúne todos los requisitos. Son medidas cautelares, está referido a la suspensión o a medidas cautelares y pues es un acto emitido por el instructor. Pero bueno, aquí he de reconocer que hay un buen número de compañeros que consideran que no, que solamente se impugna en reclamación la resolución definitiva. Pero bueno, muy bien. Vamos a regresar entonces a mi presentación. Ya constatamos el texto del artículo que está tal y como lo estamos revisando, reiterando el contenido básicamente de la materia del recurso. El recurso de reclamación se clasifica en dos partes importantes, ¿no? Instrucción y medidas cautelares. Artículo 59, artículo 62, ¿de acuerdo? Voy a subrayar esto, porque también es muy importante. Y antes de que hablemos en general de los requisitos, que no son complicados, es sencillo, es un escrito señalando el número del expediente, quien promueve y los argumentos. O sea, es algo básico, no implica mayor
cuestión. Es raro, pero sí se puede dar, que en una reclamación se pueda aportar pruebas. Sí, digo, se puede dar, pero es extraño. Normalmente la reclamación es una cuestión de análisis jurídico de la actuación del instructor y pues con ello basta para con los autos del recurso. Importante, no es no se forma carpeta, o sea, la actuación del instructor se impugna dentro de los autos del expediente principal, ahí se tramita la reclamación y las actuaciones y toda la documentación que se va conformando con acuerdos, notificación y resolución del recurso, promociones de las partes, se integran al expediente principal, no se lleva una carpeta auxiliar. Claro, en el caso de las medidas cautelares y del recurso de reclamación del artículo 62, ahí sí, el recurso de reclamación se integra a la carpeta auxiliar de la medida cautelar. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una cuestión, dijéramos, de la práctica del día al día. La reclamación en términos de elementos de procedencia, bueno, hay algo muy importante que hay que identificar. Tenemos 3 plazos, bueno, 2 en sí, pero que aplican para diferentes situaciones. Número 1, 10 días para el recurso de reclamación en juicio ordinario respecto de la instrucción del magistrado. 5 días en el caso de pretender impugnar una medida cautelar y 5 días en el caso de pretender impugnar la actuación del magistrado instructor en la vía sumaria. Entonces tenemos 10 actuaciones del magistrado instructor vía ordinaria, 5 actuaciones del magistrado instructor vía sumaria y en el caso específico de las medidas cautelares son 5 días. Entonces, y es un procedimiento sencillo, es la presentación de la reclamación, la admisión del recurso, que eso es importante, y también el correr traslado para el desahogo de vista de la parte contraria a quien promueve la reclamación. Y una vez integrado el recurso con la promoción de la reclamación, la admisión, el correr traslado para el desahogo de vista y la comparecencia para desahogar vista o no, o habiendo transcurrido el plazo para ello, que son 5 días, bueno, pues la resolución del recurso de reclamación. Entonces, este es el esquema que tenemos en el recurso. Si ven, no es un trámite complicado, sencillo. ¿Qué puede convertir en complejo? Pues tal vez el tema. Pues tal vez digamos que lo más complejo que pudiera darse dentro de un recurso, pues yo diría que hay 2 temas interesantes, ¿no? Cuando el desechamiento por alguna causal de improcedencia o el tener por no ofrecida una prueba por temas jurídicos de apreciación como el de pertinencia de la prueba o idoneidad, que ahí se puede complicar un poquito el nivel de lenguaje y de planteamientos que se den y que pudieran, dijéramos, complicar un poco el tema del recurso. Aquí voy a abrir un paréntesis que a lo mejor puede dar pie a algunas preguntas y comentarios de ustedes. Ese famoso artículo 36, se los voy a mostrar. Tiene un punto ahí que yo no estoy de acuerdo y creo que hay un criterio de la Corte que coincide con este punto de vista. Se los comento rápidamente, se los explico. Abro un paréntesis de mi presentación. ¿Por qué? Porque es práctico. Quiero mostrárselos.
Ujú. Bueno, les comentaba que, bueno, la facultad que tiene el instructor para actuar en un juicio, pues tiene que tener un sustento jurídico, o sea, tiene que tener competencia para ello, ¿no? Y en sí este es el artículo 36 de la ley orgánica, el que habla de la posibilidad y nos da el catálogo de actuaciones que puede llevar a cabo el instructor en un juicio. Se los voy a poner a la vista para que lo tengan allá y lo observen. Dice, el artículo 36 dice, los magistrados instructores de las salas regionales con carácter de ordinarias tendrán las siguientes atribuciones. Y bueno, pone las que precisamente pueden ser objeto de la reclamación. La fracción primera, admitir, desechar o tener por no presentar la demanda o su ampliación si no se ajustan a la ley. Admitir o tener por no presentar la contestación de la demanda o de su apelación o en su caso desecharlas. Admitir o rechazar la intervención del tercero. Admitir, desechar o tener por no ofrecida las pruebas. Estos son los cuatro. Bueno, y el quinto también, sobreseer los juicios antes del cierre de instrucción, el instructor. Estos son los casos en los que el instructor puede actuar. Este es el sustento jurídico de esa actuación. Y estos son los 5 puntos que conforman la materia del recurso de reclamación, si lo observan ustedes. Pero me refiero aquí en este caso en particular, y lo voy a subrayar, a algo que no estoy de acuerdo, pero que pudiera ocurrir y que la Corte ya tiene un criterio ahí, si no me equivoco, no sé si es un pleno o es la segunda sala, pero ahorita lo vamos a ver, lo debo tener en la presentación. El magistrado instructor puede desechar recursos. Yo nunca he estado de acuerdo con esta expresión y en la medida de lo posible en donde yo he estado, pues he tratado y he pretendido convencer a mis compañeros de integración que para mí el desechamiento del recurso de reclamación por el mismo instructor, si bien está justificado en la ley orgánica, porque ahí lo dice, fracción sexta, admitir, dice, desechar y tramitar, y va con la descripción de lo que se puede hacer, los incidentes y recursos que les competan. O sea, aquí viene el tema. Me compete a mí el recurso de reclamación. Bueno, sí soy parte de la sala, yo lo instruyo, o sea, bueno, pero para mí, a mí me parece que siendo la sala quien debe de resolver el recurso, es la sala quien se debe de pronunciar en cuanto a la procedencia o no del recurso. Entonces, aquí sí les quiero poner en su conocimiento que existen diferentes posturas en este sentido. ¿Yo con cuál coincido? Pues con que para mí, si veo una causa de desechamiento en el recurso de reclamación, que pudiera ser la más común de todas, que siempre pasa, perdón, no que siempre pase, pero la más común es, presentó en forma extemporánea el recurso de reclamación. Pues no tiene caso instruirlo, lo voy a desechar de plano. Es acuerdo de sala. ¿Por qué? Porque es un acto jurídico que para mí, en mi opinión, le corresponde a la sala, porque la sala es la que se impone del conocimiento del recurso en cuanto a la actuación del instructor. Ya me regreso y les dejo, les comento, mucho de lo de la presentación, utilizamos el texto de este artículo 36, que como les repito, es la justificación, el sustento de la actuación del magistrado instructor. ¿De acuerdo? Bueno, aquí va desglosando otras partes de la instrucción, pero la que para nosotros es lo trascendental en este momento es precisamente la fracciones de la 1 a la 5. Bueno, aquí en la 6 justifica la cuestión de la admisión de los recursos. Y aquí es donde yo les decía, dice, dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios. En este caso, si no coincide con el supuesto que establece el 59, los demás acuerdos de la instrucción no son impugnables en reclamación. Por ahí traíamos un tema de que cuando se declara desierta la prueba pericial o se declare desierta alguna prueba, si eso debemos de entender que coincide jurídicamente o no con el efecto de tener por no ofrecida, y desde mi punto de vista sí, pero no es un criterio que yo les pueda comentar que está, dijéramos, difundido en todo el país, en las diferentes regiones, ¿no? Ahí
hay compañeros pues, que tienen un razonamiento jurídico bastante lógico, que dicen que no se da ese alcance, ¿no? Pero bueno, ahí es un tema, por ejemplo, de discusión en cuanto a la expresión limitativa de la materia del recurso de reclamación. Bueno, me regreso a la presentación, si me lo permiten, y entonces ya tenemos en esta presentación la expresión limitativa de la materia del recurso de reclamación. Y en el otro aspecto también tenemos el de las medidas cautelares y que va para ambas partes. O sea, es decir, se conceda o se niegue. O sea, se concede la suspensión. ¿Quién puede verse afectado porque no se conforma la garantía del interés fiscal? La autoridad demandada puede promover reclamación en contra de esa suspensión. O se niega la suspensión, la medida cautelar, y entonces es el particular que solicita quien considera que el criterio de apreciación del instructor al resolver el incidente de suspensión o la medida cautelar solicitada, pues va a interponer en su contra el recurso de reclamación. Y tenemos también allá una amplitud que se refiere a dos actos jurídicos que se dan en la carpeta de medidas, bueno, en el incidente de medidas cautelares, que es la posibilidad que tiene el instructor de una vez emitida la resolución que resuelve la sentencia interlocutoria que resuelve el incidente de medidas cautelares, puede darse un acto jurídico nuevo con un pronunciamiento diverso que es el de modificación, que cuando se dan elementos novedosos se puede plantear por las partes al instructor para que reconsidere el sentido y alcance de su medida cautelar de acuerdo a estos elementos que se le aportan. O inclusive pudiera llegar a darse el caso de que pues, se revoca porque desapareció la garantía o ya no existe o surge un nuevo elemento para poder cambiar el sentido. Y en ambos casos pudiera darse también que se analice la legalidad a través del recurso de reclamación. Es decir, aquí queda completamente cubierta cualquier actuación del instructor en tratándose de medidas cautelares. Puede ser objeto de análisis en el recurso de reclamación. Yo sigo convencido de que las medidas cautelares en la parte provisional también pudieran ser, aunque pudiera complicar un poquito la instrucción, pero yo creo que si no es limitativa la expresión, porque no dice medidas cautelares definitivas, yo digo que hasta las provisionales, pero bueno. Bueno, pues sencillo el trámite, tenemos un expediente, porque bueno, ya hay una actuación de un instructor, hay un juicio, hay una demanda, bueno, aunque sea el desechamiento de la demanda, pero ya está formada la carpeta correspondiente, la carpeta principal del expediente. ¿Qué voy a hacer? Voy a comparecer pues, ante el propio, la sala, presento ante la sala la promoción del recurso, lo va a admitir o desechar o acordar el instructor y bueno, pues inicia el trámite. Si se trata, muy raro, pero bueno, pudiera darse en alguna situación particular, una reclamación ante la sección si se está tratando de un expediente que ya atrajo o por cuestión de competencia especial, sala superior. ¿Quiénes pueden interponer recurso de reclamación? Las partes, pues el actor, el demandado. Bueno, aquí los peritos no pueden, no están justificados, pero pudiera ser el tercero también. Actor demandado y tercero. Este es el precedente, bueno, este es el criterio que les dije. Ay, no les puse el número a ver si lo tengo acá. Aquí está. El maestro instructor no está facultado para desecharlo. Muy bien, tenemos
La tramitación, también ya vimos, ya les expliqué, aquí tenemos en la vía tradicional, en la vía sumaria y por escrito. Bueno, pues en la vía del juicio en línea, bueno, pues recuerden que ahí todo está digitalizado y ahí seguirá el esquema que se aplica para todo el juicio en general. Pero a fin de cuentas es un escrito, un documento digitalizado que se coloca en el sistema, ¿no? Dentro del sistema. Y aquí tenemos un plano que nos presenta un mapa conceptual de el recurso de reclamación en la vía tradicional en contra de la instrucción. Vamos entonces que identificamos la actuación del instructor, formulamos nuestro escrito con nuestros argumentos. Si fuera el caso, pudiera yo ofrecer alguna prueba. Les digo, es muy raro que en una reclamación pudiera yo tener ahí un tipo de prueba, ¿no? Y tenemos también que eso lo podemos hacer dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente que surte efecto la notificación del acuerdo que nos provoca afectación. Lo acuerda, se presenta el recurso, lo acuerda el instructor y admite y le informa a la contraparte que tiene 5 días para desahogar vista respecto de lo que plantea el recurrente. Y una vez que recibe la sala, por conducto de la oficina de partes, o en el juicio en línea, a través del sistema, se recibe el desahogo, pues se corre un plazo de 5 días que tiene la sala para que el instructor, el propio instructor, aquí sí esto es algo que es un esquema que tenemos en el tribunal de esa manera, que es el instructor quien elabora el proyecto, y es la sala quien lo emite, y eso se hace todo debe de hacerse así dentro del término de 5 días. No hay caducidad aquí, no hay excitativa, o sea, aquí, bueno, si la sala no está cumpliendo con el plazo, pues ahí pues lo único que se pudiera dar pues es un amparo indirecto por ¿cómo se llama? Por no acatar la sala con el plazo, pero bueno, eso pudiera entorpecer más aún el juicio. Pero excitativa no cabe. Recuerden que la excitativa es una instancia que se promueve solamente respecto de la inactividad de la sala en cuanto a las sentencias definitivas. Este es el mapa conceptual de de la reclamación en cuanto a las medidas cautelares. Es el mismo esquema, solamente los plazos se reducen. Déjeme checo algo rápidamente. Y vamos a verlo a la ley, porque aquí. Ok. Y tenemos los plazos a que se refiere que tenemos en la presentación. Y aquí hay algo muy importante en el efecto de la reclamación, que lo tenemos muy claro en tratándose de las medidas cautelares, pero que esto lo voy a subrayar también. No lo tiene tan claro en la instrucción, pero me voy a referir a este efecto importante. La reclamación como recurso, como revisión de la actuación del instructor, le da en cierta manera a la sala dijéramos, una participación invasiva en la instrucción, porque en la reclamación, y esto no se da en todos los casos,
en muy pocas situaciones, yo creo que tal vez por algún cierto tipo de respeto en las integraciones, pero yo considero, y en mi apreciación se da, de que la reclamación puede, en cierta manera, suplir la actuación del magistrado instructor y no solamente dejar sin efectos el acto reclamado, recurrido, el acuerdo, sino que inclusive puede casi siempre dar la dirección de cómo se debe de resolver e inclusive puede anticipar en la propia reclamación cómo debe de quedar la situación jurídica. O sea, participa en este caso la sala a través de la reclamación en la resolución dentro del juicio. ¿Dónde es claro ello? En las medidas cautelares, porque en la reclamación no se va a dar el efecto de, oye, te devuelvo para que, no, no, no. Aquí en la reclamación resuelvo y te digo, se concede la suspensión y el mérito de la suspensión se da en la reclamación de la medida cautelar, si fuera que en el incidente se negó la suspensión. ¿Sí? Esto puede pasar también en la instrucción. Es muy raro, pero existe la posibilidad. Y no porque la ley lo diga. Yo creo que ahí es por la naturaleza del recurso, que es de revisar la actuación del instructor y que de pronto la sala imponga el criterio en cuanto al acto jurídico que se está revisando. ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es una cuestión personal de criterio, pero algún tema por ahí. Muy pocas veces hemos discutido esto en el ámbito académico, mis compañeros, pero sí tal vez en alguna cuestión ahí, en un curso, en una maestría que me ha tocado dar, tuvimos este tema y surgieron estas ideas, estos planteamientos. ¿No? Digo, aquí surge por la naturaleza del recurso. Entonces tenemos 5 días para resolver, 5 días para interponer, 5 días para resolver y la resolución en el recurso que va a ser precisamente conceder, negar la suspensión. No es nada más revocar, es revocar, dejar sin efectos y conceder o negar, sea en el sentido. Y también tenemos el mapa conceptual de el juicio sumario en cuanto a su recurso de reclamación. Son 5 días para interponerlo. Recuerden, es 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al que surtió efectos la notificación del acuerdo que se pretende recurrir. Y se admite el recurso, el magistrado que admite el recurso le va a correr traslado a la contraparte, le va a conceder un plazo, de 3 días hábiles para desahogar vista, y una vez que la contraparte desahogue vista, o que transcurra el plazo sin que éste hubiera desahogado vista, el magistrado instructor tiene 3 días y la sala, dentro del mismo plazo, elaborar el proyecto de reclamación y resolver la reclamación. ¿Sí? Este es el esquema del recurso de reclamación. ¿Qué es lo que tenemos en la práctica y que de pronto podemos... Yo creo que la mayor cantidad de situaciones que se dan son con las cuestiones de procedencia, revisando precisamente los acuerdos en los que el instructor o desecha o admite. Lógicamente, si desecha, pues es la parte actora quien se va a inconformar, y si admite, es muy probable que la autoridad demandada se inconforme. Aquí nada más que hay un detalle para los operadores de las defensas que tienen una, dijéramos, ligera ventaja, que cuando en una reclamación no se asume el análisis de una causal de improcedencia y se admite, debiéndose haber considerado y desechado, pues a lo mejor hasta se le puede pasar a la autoridad plantear la reclamación, pero le queda una oportunidad que la propia ley le brinda si se da cuenta que es una causa de improcedencia que también puede conllevar del artículo 8º, que puede conllevar a una situación de sobreseimiento acorde al 9, fracción cuarta, y entonces lo plantea como sobreseimiento. Claro que ahí debe de tener cuidado porque no siempre está abierta esa posibilidad.
Si se trata de la admisión de una prueba que no se debió haber admitido y no lo reclama la autoridad, pues eso no es parte, no puede trasladarse a un efecto de sobreseimiento. O sea, ahí pierde el derecho la autoridad de impugnar la admisión de la prueba. Tratándose tal vez de algún otro tipo de situación, como por ejemplo la instrucción de una prueba, también. O sea, esos sí son actos jurídicos dentro del juicio que solamente se pueden controvertir mediante la reclamación. Aquí surge una situación particular. Yo creo que los que han tenido la experiencia de defender los intereses de la autoridad saben que se da esa posibilidad, pero lo justo es, digo, lo correcto yo creo que, y preciso jurídicamente, es que si yo recibo una demanda y observo que el acto jurídico impugnado, el acto administrativo impugnado, no reúne los requisitos como para ser impugnado en juicio, cualquiera que fuere, la materia o tal vez se debió haber desechado por extemporáneo, puedo promover y debo promover mi recurso de reclamación. Claro, aquí hay un detalle y hay un criterio también de la Corte que aplicamos. Si ya lo planteas en la reclamación, ya tu sobreseimiento pues es inoperante, porque yo ya como sala ya me pronuncié en la reclamación de ese tema, ¿sí? Ahora, si no promoviste reclamación, pues a lo mejor sí lo puedes plantear en sobreseimiento, ¿no? Los que han defendido jurídicamente a las autoridades lo pueden saber. Y bueno, pues al desahogo de la reclamación a la contraparte, pues también es importante saber qué limitantes tienen para poder plantearlo. Y reitero aquí el tema práctico, ¿no? ¿Dónde tenemos siempre la discusión? Y yo creo que esto se reprodujo en los últimos años, sobre todo y en particular con el SAT, ¿verdad? Digo, el SAT empezó a emitir una serie de actos administrativos que pues hasta nosotros, los que tenemos la responsabilidad de instruir el juicio, decíamos esto parece definitivo, pinta como definitivo, pero pues ahí resolvió que hay a veces cosas que no son tan definitivas. Y por lo tanto, si no es un acto administrativo de carácter definitivo, que es un elemento de procedencia de la demanda, pues corresponde desechar la demanda. Y bueno, en este caso es cuando se dan la posibilidad de que la parte actora pues, se defienda de ese acuerdo de desechamiento interponiendo el recurso de reclamación. ¿Y a qué me refiero? A estos actos de gestión de las autoridades, en particular las autoridades fiscales federales, que de pronto venían a confundir a todos en cuanto a si reunían los requisitos de un acto, primero que nada, de molestia y de carácter definitivo. ¿Qué otra situación se puede brindar y que es un poco en la práctica nos puede llevar a ciertas cuestiones de criterio en el desahogo de las pruebas? Hay ciertos elementos en el desahogo de las pruebas que pueden conllevar un efecto jurídico que si bien no es el mismo, pero puede tener un alcance por no presentado. Imagínense ustedes que de pronto, pues no sé, yo rechazo todas dijéramos que yo rechazo la participación del perito porque no acredita la idoneidad. Aquí tenemos un ejemplo de, ¿puedo discutir este tema en reclamación? ¿Dónde me defiendo de esta situación? Porque el perito tiene una cédula en una especialidad que se vincula a la prueba, pero el instructor dice que no es el idóneo y no corresponde y me rechaza la comparecencia del perito. En temas como estos es donde la reclamación encuentra actualidad y necesidad de un estudio del caso en particular. Ahí podemos tenerlo. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Algo importante que siempre hay que considerar, si el magistrado no indica en el acuerdo de desechamiento que es vía sumaria, aquí se puede reclamar que el particular tiene el plazo de 10 días, ¿no? O sea, esto ocurre, y es algo que se da de pronto, o sea, tiene todos los elementos de vía sumaria, pero por una omisión el instructor no dijo que era vía sumaria.
y presenta el particular su reclamación en el día 6, se lo desechan por extemporáneo. Oye, pero o sea, no me dijiste que era sumario. Aquí yo creo que sí, y eso hay que tener, digo, los que trabajamos en el tribunal debemos tener cuidado de que cuando yo le indique al particular que desecho su demanda, yo le debo de indicar en qué plano te estoy desechando, en el de la vía ordinaria o en el de la vía sumaria, para saber si tienes 5 días, según la ley, artículo 58, 7, 8 por ahí, o el 59 de la ley del contencioso. Si no hubiera esa precisión, desde mi punto de vista, aun cuando tenga los elementos, el magistrado, cuando admite el recurso, debe de hacerlo en términos del plazo genérico del 59, de 10 días. ¿Mm? Y aquí es algo muy interesante porque es lo que les comentaba de que existe la posibilidad de impugnar los acuerdos de sobreseimiento del juicio cuando se trata de el instructor. Tenemos que en el sumario el instructor siempre es el que admite, resuelve, es el que toca la batería, toca el piano y toca la guitarra. Entonces, nada más hay que identificar cuándo si sobresee el instructor, no voy a identificar en el formato si le puso sentencia o acuerdo. Eso no lo va a definir, lo va a definir si sobresee el instructor antes del cierre de instrucción, es reclamación. Si sobresee el instructor después del cierre de instrucción, es amparo directo. ¿De acuerdo? Hay la posibilidad de que se ejerza la facultad de atracción en algún tipo de recurso de reclamación. Y aquí me voy a referir a algo muy importante y con esto terminamos el recurso de reclamación. En tratándose del artículo 62, donde está el recurso de reclamación de las medidas cautelares, hay una disposición que señala que con la sola interposición del recurso de reclamación se suspenden los efectos de la ejecución del acto impugnado. Claro que, bueno, esto se ha usado en muchos casos como estrategia. Presentan el incidente esperando a que lo desechen para que se interponga la reclamación y con eso ya tienen en automático la suspensión en tanto se resuelve el recurso de reclamación. Esto es una modalidad que implementó la ley y que, bueno, pues digo, dijéramos, dentro de las situaciones que se dan en el contencioso y las cargas procesales de los particulares, pues es algo que, pues, en cierta manera les da les da oxígeno ante una situación complicada de la ejecución de los actos impugnados, ¿no? Y es importante, recuerden, recurso de reclamación interpuesto en contra de la negativa, otorgamiento, modificación o revocación de medidas cautelares. Ese recurso de reclamación a que se refiere el artículo 62, en automático, bueno, no automático, con la presentación se va a resolver respecto de la suspensión. Eso lo tiene que acordar el magistrado al admitir el recurso de reclamación en el mismo acuerdo de recurso de reclamación. Ahí mismo da la instrucción a la autoridad de que debe de abstenerse de llevar a cabo cualquier acto tendente a la ejecución del acto impugnado. No del acuerdo, aquí sí trasciende al acto impugnado en el juicio. Aquí tenemos los efectos de la reclamación que les decía hace un rato, pues bueno, pues es analizar la legalidad de lo actuado por parte del instructor. Y justo a tiempo, terminamos en 1 hora el recurso de reclamación. Bueno, la pregunta en la práctica, ¿y se puede promover amparo indirecto en contra de un recurso de reclamación? Es complicado, complicado. ¿Por qué? Porque todo lo que pueda dañarse o echarse a perder con una indebida o ilegal instrucción,
se puede pretender resolver con la reclamación, pero si la reclamación no lo resuelve, no se acredita el elemento de procedencia de un acto intraprocesal para impugnarlo en amparo indirecto. ¿Por qué? Pues porque tenemos todavía la oportunidad que en el amparo, más bien, todavía hay la posibilidad de que en la sentencia definitiva no trascienda esa violación al procedimiento y bueno, se resuelva favorable al particular. O inclusive la violación procesal se pueda reparar en el amparo indirecto como una violación del proceso previo a la sentencia definitiva. Es muy complicado tener esta situación. ¿Dónde pudiera caber el amparo indirecto? Posiblemente en el recurso de reclamación respecto de medidas cautelares, porque pues recuerden que esto es una situación, una carpeta auxiliar, es un incidente y por lo tanto no se vincula al fondo. Entonces lo que provoca el efecto ahí de la reclamación, eso sí pudiera ser impugnable en el amparo indirecto. Bueno, pues vamos con el recurso de revisión que está en el artículo 63. Voy a presentarles el artículo 63. Tenemos una idea de lo que tiene en el contenido este artículo. Y pues básicamente ahí nos da la posibilidad de que las autoridades en el contencioso administrativo, las autoridades demandadas, se les brinda la oportunidad en un ánimo de la equidad procesal, del equilibrio procesal, de que así como el particular puede poner en discusión, tela de juicio, atacar, impugnar una sentencia definitiva que le provoque una afectación por violación de procedimiento, por violación de cualquier principio de contencioso, por cualquier situación de ilegalidad, en el amparo directo, pues también la autoridad se le brinda la oportunidad de poner en tela de juicio, de impugnar una sentencia definitiva del tribunal que en su apreciación provoque una afectación a los intereses del Estado, ¿sí? O que simple y sencillamente, como o sea, el Estado no es una persona que tenga derechos humanos, pero bueno, que el Estado a través de estas unidades administrativas o entidades aprecia que hay una sentencia en el contencioso que contravienen una disposición por interpretarla mal o apreciar mal las circunstancias y los hechos. Este es un recurso, yo lo he escuchado bastantes veces, criticable. De mi parte, yo siempre he considerado que es importante que la autoridad tenga este instrumento para que se pueda cuestionar la actuación del tribunal de ambos lados, tanto de la parte actora como de la autoridad. Existe una tendencia enorme en la academia por parte de, pues, tal vez muchos abogados postulantes que son al mismo tiempo académicos, en el sentido que no encuentra sentido el que un tribunal de legalidad sea cuestionado por una autoridad, cuando si ya la última palabra en términos de la sentencia definitiva del contencioso, pues la autoridad no tiene por qué estar legitimado para controvertir ello, como discutiendo algo de unidad administrativa, entidad administrativa. O sea, no puede ser que parte del aparato del Estado controvierta lo que diga el Estado, ¿no? Yo creo que en esa lógica, pues, bueno, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad también serían cuestionables, que no lo son. Pero yo creo que sí debe de existir. Sinceramente, yo no estoy de acuerdo con tantos requisitos de procedencia. Yo creo que esto tiene que ser claro, tiene que ser nítido y que sea algo sencillo. O sea, ¿por qué condicionar que discuta la autoridad una sentencia? Que se analice, pues a lo mejor hay una apreciación indebida. Pero bueno, las condiciones están de esa manera. Es un recurso que interpone la autoridad. No es cualquier recurso, está en la Constitución. ¿Se acuerdan? En el artículo 104 de la Constitución, ahí está plasmada la existencia de esta oportunidad de la autoridad de poder revisar la actuación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora bien, el contexto, el contenido del artículo 63 se limita a una situación. O sea, se tiene que acreditar
como un elemento de procedencia, además de los otros elementos que condicionan el recurso, la importancia y trascendencia. Claro que hay temas que en particular están señalados aquí en cuanto a comercio exterior, responsabilidades administrativas, responsabilidad patrimonial del Estado, que pueden, por el hecho mismo de lo que están resolviendo, acreditar esa importancia y trascendencia. Pero en la gran mayoría de los casos, ha migrado este criterio de la Corte para requerir de las autoridades que intentan impugnar las sentencias definitivas del tribunal a través de este recurso, que acrediten la trascendencia e importancia. Otro elemento interesante que se da también, y que es un criterio que se ha propagado por todas las regiones de los circuitos, diferentes circuitos de la Suprema Corte en el país, porque recuerden que aquí quien va a analizar la procedencia del recurso de revisión no es el Tribunal Contencioso, no tiene nada que ver el Tribunal Contencioso. Si bien está plasmado en su ley, en el artículo 63, si observamos en el primer párrafo de este artículo, vamos a observar que si bien se presenta ante la autoridad responsable, que en este caso es la sala regional, sección o la sala superior, quien emite la sentencia definitiva, este recurso se va a tramitar en términos de la ley de amparo. Y básicamente va a seguir los principios y el trámite y la instrucción y la manera de resolver un recurso de revisión que se tramite ante los tribunales colegiados. O sea, refiriéndome al recurso de revisión de la ley de amparo. Pues no, identifiquemos, o sea, el recurso de revisión fiscal que está en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se va a plantear por las autoridades demandadas en el contencioso administrativo y se va a presentar ante la sala, la sección o el pleno que hubieran emitido la sentencia definitiva, quien va a tomar el recurso y en términos de la revisión de amparo, como dice, la responsable recibe y envía al tribunal colegiado que corresponda. Y quien tiene la competencia para instruir y resolver este recurso de revisión fiscal es el tribunal colegiado a quien corresponda conocer de acuerdo a las reglas de competencia, instrucción y resolución que establece la ley de amparo en temas del recurso de revisión del amparo. ¿Sí? Creo que es lo mismo que pasa con el amparo directo. Se presenta ante la responsable recibe, no admite, recibe, informa a las partes del juicio y se lo envía al tribunal competente, al tribunal colegiado competente. Colegiado de circuito, ¿no? No confundir, perdón, con el colegiado de apelación, que esa es otra cosa totalmente ajena a esto, al amparo directo y a la revisión. Pero entonces tenemos aquí el artículo 63, que establece precisamente la procedencia y de acuerdo a estos elementos de procedencia que están aquí en el contenido del artículo 63, es que los tribunales colegiados y sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el esquema de procedencia de este recurso. Vamos a ver la presentación. Muy bien. Y, ay, perdón. Bueno, ahí les pongo un texto de una ejecutoria en donde hacen una relatoría de la historia de este recurso, que este recurso tiene un origen raro que no tiene nada que ver con lo administrativo, pero en ese artículo 104 había un recurso que se llamaba el recurso de súplica que se podía interponer ante la Suprema Corte en relación con algunos temas vinculados a materia civil
y criminal, me imagino que es penal. Esto fue en 1917, en 1934 se deroga esta expresión y desaparece ese recurso de súplica, pero me refiero a él porque estaba en el 104 de la Constitución y donde se borró y se derogó, perdón la expresión, se derogó esta parte del recurso de súplica. En 1946 se brinda a las autoridades federales el poder recurrir a algunas resoluciones, no señala el ámbito, y también refiere a algunas resoluciones en donde esté en juego los intereses de la federación. Y se crea este recurso de revisión y se dice, oye, en las leyes ordinarias se podrán establecer recursos de revisión que puedan velar por la salvaguarda de los intereses de la federación en asuntos de todo tipo y sobre todo los administrativos. Y ahí surge en 1946 en la Constitución este recurso que hoy pues lo tenemos en el artículo 33, pero el sustento constitucional está todavía en el artículo 104. Y el artículo 104 constitucional se refiere en específico en este texto a este mismo recurso. Claro, ahí no dice recurso de revisión fiscal, pero bueno, es la denominación que tenemos de acuerdo a la ley y que deriva precisamente del momento en el que se consideró la existencia de esto, inició la existencia en 1946 en la Constitución. Tres puntos importantes: el nombre, la denominación, el recurso de revisión, limitado a los casos de procedencia que establece la ley, las condiciones de procedencia que ya vimos que están en el 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, y va a seguir el esquema, principios y formalidades que establece la ley de amparo para la revisión en amparo indirecto. Es un medio de defensa que solo tienen las autoridades, y aquí es importante la unidad jurídica encargada de la defensa, porque si no cumple el requisito quien firma el documento, ese recurso va a ser o desechado por improcedente por el presidente del tribunal colegiado, o el tribunal colegiado en pleno lo va a sobreseer con una sentencia. Y hay un montón de casos en donde, sobre todo los organismos públicos descentralizados que tienen esos esquemas de apoderados y unidades administrativas jurídicas que los representan. O sea, el caso específico es para promover el recurso de revisión, el encargado, el legitimado para ello es la unidad jurídica, es decir, dentro del reglamento interior, ubicar a la unidad administrativa que tiene la representación jurídica. Ese es el que puede promover el recurso de revisión. Hay muchos casos de autoridades que de pronto, les digo, los organismos públicos descentralizados tienen que tener mucho cuidado con quién firma sus recursos de revisión. O sea, porque en todos los circuitos del país hay criterios de los colegiados donde han desechado por esto precisamente, ¿no? Y problemas tienen, por ejemplo, Pemex cuando ha actuado como autoridad, sobre todo en temas de contratos de obra pública, no sé, el Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, esta parte de la parte paraestatal, por ejemplo, las empresas de participación estatal también, o sea, tienen que tener mucho cuidado que cuente con un manual, un reglamento interior en donde se establezca la existencia de estas unidades, porque sus apoderados no van a tener esa legitimación, ¿eh? Sentencias definitivas son la materia, plenos secciones o salas regionales. Repito, esto es limitativo y esto lo establece el 63 de la ley. Sentencias de instructor que se emiten únicamente en juicio sumario no son impugnables en recurso de revisión fiscal, lo que significa
que una sentencia no impugnada en amparo directo por un particular en juicio sumario ya es definitiva porque la autoridad no está legitimada para controvertir esa sentencia, ¿no? Y la materia pues va referida a quienes decreten o nieguen el sobreseimiento, las que condenen a la autoridad demandada a pagar los daños y perjuicios en términos de la 34 de SAT o sexto de la ley contenciosa, que son la indemnización que provoca los efectos jurídicos que de los actos administrativos impugnados que provocan daños o perjuicios y que acredita el particular que tiene derecho a una indemnización. Bueno, aquí yo creo que la trascendencia está acreditada por el efecto jurídico de la sentencia del tribunal. Donde hay una condena al pago de indemnización, ahí yo sí considero, y creo que es el criterio que prevalece, derivado de la interpretación que da la Corte, está acreditada la procedencia. O sea, es más, ya con este elemento se da por entendido que hay interés, un interés que vinculado a una importancia para poder interponer el recurso de revisión. El tema igual, si es una sentencia desfavorable a la autoridad es porque es una sentencia que probablemente condena al pago de una indemnización y pues asuntos en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, también está legitimada la autoridad acreditando la importancia y trascendencia por el propio tema. Y cuando hay una cuestión vinculada a determinación de cantidades en cuanto a créditos fiscales, pues hay una condición importante que es un mínimo de 3.500 UMAS, ¿no? Que es 103 por 3.500, 363.000 pesos, 363.000 aproximadamente. Claro que aquí es, aunque tengas la cuantía, o aunque tengas el tema que señala el 63 en materia fiscal, tienes que acreditar la trascendencia. Hay un criterio de la Corte 2017 que te dice, no son dos condiciones, una y con ello ya cubriste la procedencia. No, es además de la condición de la cuantía, acredita la procedencia y además del tema, por ejemplo, de baja de trabajadores, que es el tema específico de esa jurisprudencia, acredita la trascendencia. Ahí hay una condición que está más allá del artículo 63 y que está en jurisprudencia. Esa jurisprudencia está realmente legislando. Cuando en el tema se da una interpretación y sobre todo cuando existe un pronunciamiento de la sala en cuanto a la interpretación, pero no en cualquier nivel, sino, por ejemplo, un ejercicio de control de constitucionalidad difuso. Yo considero que es el caso específico al que se refiere esto. Se debe de considerar procedente o legitimada la autoridad para interponer la revisión. O sea, ahí sí creo que la trascendencia está acreditada por el contenido de la sentencia en cuanto al alcance de la interpretación de la sala, porque está saltando del aspecto tradicional, ordinario, de interpretar la ley a realizar una interpretación de la Constitución. Y yo creo que ahí sí, sin lugar a dudas, está acreditada la trascendencia. Dentro de las condiciones que se le piden a las autoridades, además de esto de la cuantía y y no se olviden de la importancia y trascendencia, que es un elemento indispensable, pues de pronto si hay resoluciones, sentencias que de pronto se vinculan a los elementos esenciales de las contribuciones, que se puede aparecer en sentencias que se analiza el fondo como deducciones, ingresos omitidos y determinados por la autoridad, pero que aparentemente dijéramos, ya la salvé con esto. No, pero si no acreditas la importancia y trascendencia, repito,
O sea, el colegiado puede interpretar esa jurisprudencia del 2017 y con ello rechazar el conocimiento de esto. También se pueden plantear cuestiones relacionadas con la competencia. Y pues bueno, pues se puede dar el caso de que no se analiza a fondo, no se analiza, no hay un control de constitucionalidad difuso, pero pues se determina la incompetencia del funcionario. Yo creo que ahí están legitimados, pero bueno, aquí también pudiera yo decir, no he conocido desechamientos respecto a ese tema en particular. Ahí sí creo que los colegiados tienen uniformidad en ese sentido de que admiten la revisión, pero hay que distinguir algo muy importante. Cuando es fundamentación de la competencia, entonces ahí no pasa el filtro de procedencia porque se está refiriendo básicamente a una violación, a una formalidad. O sea, la sala no está diciendo que el funcionario sea incompetente, que carezca de competencia. Se está refiriendo a que el funcionario no citó la adecuada competencia, la fundamentación de su competencia ahí. Entonces, cuando se refiere a la indebida fundamentación de la competencia, que es dijéramos, dentro de los temas de competencia, en sentencias, pudiera yo decirles, un 90% es de indebida fundamentación y solo un 10 o hasta menos de competencia. O sea, estos de indebida fundamentación no cruzan el umbral de procedencia para que se pueda admitir y resolver un recurso de revisión. Aquí de nueva cuenta esto queda condicionado a que si bien lo puedes plantear como una violación de la sentencia, tienes que cumplir con el requisito de crédito fiscal, más de 3.500 sumas y que sea importancia y trascendente. Si no, o sea, aunque se cometa esa violación procesal en la realidad, pero no te van a admitir el recurso. Análisis o falta de valoración de pruebas, bueno. Y pues que también esté en juego el interés de la federación, o sea, un interés fiscal, es decir, dinero de la federación, créditos fiscales. Comercio exterior, responsabilidades administrativas y responsabilidad patrimonial. Estas sí cruzan el elemento de procedencia por la materia. ISSSTE, también la condición es importancia y trascendencia, ya permeó también a este tema. Indemnización, ya vimos, 34 de la ley del SAT o sexto de la ley del contencioso. Si hay una condena de una indemnización en cualquiera de los dos disposiciones, se encuentra legitimado, se considera que está legitimada la autoridad para impugnar la sentencia. Ya dijimos esto, control difuso, la improcedencia en sumario, vicios formales también, ya los dijimos, es improcedente, indebida fundamentación, indebida motivación, violación de procedimiento, no procede el recurso de revisión. Aquí tenemos criterios que sustentan esta situación, donde se ha analizado que el recurso de revisión es improcedente porque la sentencia se refiere únicamente a una violación de procedimiento o una cuestión formal de la resolución por indebida fundamentación o indebida motivación. Este es un mapita ahí pequeño de cómo se presenta el recurso de revisión, como el amparo directo. Oficialía de la sala regional, de la sala superior, y se turna al instructor para que acuerde la recepción, no admisión, la recepción del recurso. Se emplaza a la contraparte en el juicio, que es el tercero, en este caso, en el recurso, que sería el actor, y se le avisa de que se presentó un recurso y que tiene
15 días para presentar sus alegatos ante el colegiado en revisión adhesiva. Por escrito, vía tradicional, digital, juicio en línea. El problema es que, bueno, como en el amparo, ¿no? Si es un juicio en línea, pues el tribunal tiene que sacar las copias de todo el expediente y mandárselas al tribunal colegiado de circuito. Son 15 días hábiles después del día siguiente a aquel en que haya surtido efecto la notificación de la sentencia definitiva. Y bueno, en el acuerdo en el que se le comunica a las partes, tienen 15 días para comparecer con sus alegatos al tribunal colegiado. Imprimir un expediente para amparo, para revisión. ¡Qué trabajo! La revisión adhesiva, 15 días. Y lo que significa la revisión adhesiva, que como en el amparo, pues es la manera de apuntalar la sentencia, pero si la revisión es improcedente, se desecha, más la revisión adhesiva sigue el mismo camino. Aquí son los artículos de la ley de amparo que nos dan los términos para poder comparecer. Déjenme buscar. Y ya terminando con el recurso de revisión, bueno, pues, ¿qué pasa con la interposición? Bueno, se interrumpe el plazo para que adquiera firmeza la sentencia dictada por el tribunal. Ese pasito de sentencia definitiva, sentencia firme, queda pendiente hasta que se resuelva la revisión, como en el amparo directo, porque está sub iudice la sentencia definitiva. Y precisamente lo que hay que cuidar también es que pues, la autoridad no debe de ejecutar la sentencia. La sentencia debe esperar hasta que salga de ese ámbito subyúdice y adquiera el carácter no de sentencia definitiva, sino de sentencia definitiva firme, para que entonces se pueda ejecutar. Y aquí tengo un criterio que pues está ahí el registro, es uno reciente, creo que es de noviembre, en el que le da un alcance a la importancia y trascendencia que debe de acreditar la autoridad, que debe de acreditar, no está diciendo creo que es un pleno de circuito, condiciona la admisión de un recurso interpuesto por la Comisión Nacional del Agua, que planteaba en su defensa para que se admita el recurso, o justificaba, perdón, la presentación de su recurso y admisión, en el sentido de que todo el tema hídrico es un tema trascendental para nosotros. El pleno le dijo, no, aun cuando sea un tema hídrico, acredítame la trascendencia de ese asunto en particular para que yo pueda considerar, o para que el colegiado que conoce pueda considerar que es procedente el recurso de revisión en términos del 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. No le doy mucha vida a este criterio porque conforme va pasando el tiempo, el tema del agua, aunque sea una simple multa o una concesión, va a ser algo trascendental. Pero bueno, este es el criterio que se habla. Hasta en tema de aguas nacionales, la autoridad tiene que acreditar qué de trascendente importante tiene el asunto que está cuestionando, es decir, qué de importante o trascendente tiene lo resuelto en la sentencia definitiva que pretende impugnar. Y aquí tenemos este registro digital que es un alcance de esa jurisprudencia del 2017 que dice,
en tratándose, porque importante y trascendente es, por ejemplo, el considerar una baja de un trabajador, porque afecta derechos sociales de una persona, como es el que sea reconocido con el carácter de beneficiario por el Seguro Social. Y dicen, no, 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 hasta en ese tema se tiene que acreditar por parte de la autoridad en qué resulta trascendente, aplicando la jurisprudencia 173-2017. Le da con esto un ámbito mayor a esa sentencia. Y esta es la sentencia 173-2017 que ha servido a muchísimos colegiados para desechar y sobreseer en revisiones fiscales. Perdón, en el texto pues ya condiciona a la Corte, en este caso la segunda sala, perdón, a que se debe de acreditar, o más bien, el colegiado debe de valorar cuando analiza la procedencia de un recurso de revisión si es importante o trascendente. Entonces, les decía, esta jurisprudencia yo creo que está legislando, está complementando en cierta manera el artículo 63. Justo a tiempo. Muy bien, maestro Romo, terminamos con revisión fiscal. Muy bien. Perfecto. Pues vamos a pasar a las preguntas. La primera dice, entiendo que de acuerdo al 59 procede el recurso de reclamación contra el acuerdo que ordene nombrar a un perito tercero. No. Lo que pasa es que ahí hay una situación particular. Cuando la sala considera que hay una contradicción, tiene la carga procesal y la obligación el instructor de llamar a un perito tercero. ¿Por qué? Porque lo que tiene que buscar el instructor es que se resuelva, o más bien que él tenga los elementos suficientes, la sala tenga los elementos suficientes para valorar una situación o un hecho. Y si él está apreciando que hay una contradicción, es el instructor a quien le corresponde, es la carga procesal es del instructor de llamar al perito tercero. Está interesante la pregunta porque ahí lo que creo que me están preguntando es, oye, ¿puedo impugnar un acuerdo donde llame al tercero? No, ahí es discrecional del instructor. Además, no está identificado ese acuerdo del nombramiento del perito tercero llamándolo con lo que señala el 59 en forma, recuerden, por eso les decía, limitativa. Finalmente la prueba ya fue admitida, no la está admitiendo ni desechando ni nada, o sea. Así es. A lo mejor la están mal instruyendo, pero el alcance de la reclamación no llega ahí. Ya no será un tema de según se valore en la sentencia. Así es. Y fíjate que es un buen punto que plantea la persona que hizo la pregunta, pero que es muy difícil que ocurra. O sea, es muy difícil que de pronto un instructor diga, oye, no hay contradicción, no llamo al tercero y presento el proyecto. Cuando se revise la sentencia y en la sentencia los magistrados vean al revisar que hay una contradicción de dictámenes, no van a poder resolver. ¿Qué va a pasar? Ese proyecto no va a poder salir. Pero muy buena pregunta, porque en ese caso yo sí creo que no puede admitirse el recurso de reclamación, considerando como principio del recurso que el 59 establece una descripción limitativa, es decir, ni siquiera descripción, es un aspecto limitativo de en dónde puedo yo plantear la reclamación. Siguiente, ¿cuál es el plazo para interponer el recurso de reclamación en juicio en línea? ¿Es el mismo que en ordinaria? El mismo 10 en ordinario, 5 sumario. Y medidas cautelares también es el mismo. Ahí lo único que cambia pues es el ámbito en el que se está planteando el juicio. Siguiente dice, ¿hay algún tipo de recurso contra el desechamiento del recurso de reclamación por parte del magistrado instructor? No. Híjole, no hay. Lo único que quedaría es, por ejemplo, es que aquí, miren, aquí se complica y tenemos una situación que les voy a plantear qué buena pregunta, miren. Yo presento una demanda
en contra de un citatorio, digamos, o de estos documentos antes de que viera el criterio, ¿no? Del SAT, ¿no? Que me mandan una invitación y me dicen que debo 100,000 pesos. O sea, eso suena definitivo, parece definitivo y es definitivo. Pero bueno, digamos que el instructor dice, no, pues lo desecho porque no es definitivo. Y interpone el recurso de reclamación y el instructor busca cualquier pretexto y dice, no es definitivo. Y, perdón, es improcedente el recurso de reclamación y lo desecho. Aquí el problema es la situación de quién resuelve y el alcance. Es un acuerdo de desechamiento, pero da por concluido el juicio. Aquí el tema va a ser quién debe de conocer la impugnación, porque eso ya no va a ser en el contencioso, va a ser en el amparo. Aquí va a ser analizar las reglas del amparo para saber si el acuerdo de desechamiento de la reclamación tiene un efecto jurídico de concluir en definitiva el juicio, que es en realidad lo que está pasando, y es amparo directo, o por ser un instructor que ni siquiera ha instruido el juicio, ni se ha pronunciado en absoluto en cuanto al fondo, pero que está resolviendo en algo procesal, es amparo indirecto. O sea, aquí el tema y la pregunta está interesante en el aspecto de qué voy a plantear. Pero cuando se trata de un desechamiento intraprocesal admitido el juicio respecto de una prueba o tal vez de la contestación o de la ampliación de la demanda, aquí lo único que quedaría es intentar el amparo indirecto por la trascendencia y tal vez justificar como una excepción a la regla de definitividad en el amparo indirecto, la trascendencia y los efectos jurídicos de una violación que no pueda ser reparable, pero es muy complicado, muy difícil, ¿no? Es que todo puede repararse en el colegiado, ¿eh? Muy, muy difícil. Siguiente. ¿Es posible desechar un recurso de reclamación por acuerdo de sala? Sí, 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 claro. De hecho, yo lo recomendaría así, de esa manera. Porque la posibilidad del desechamiento es posible, sí. Lo dice la ley. Toda promoción puede ser analizada en cuanto a los elementos de procedencia. Así que, pues, puede ser desechado, sí. Sí, sí, sí. Sí, creo que lo preguntan en relación a este criterio de que el instructor no debe de desechar. Entonces, que siempre debe de ser como que tramitarse y resolverse por la sala, pero si es notoriamente improcedente, pues con un acuerdo de salas cubres y listo. Magistrado Romo, pero yo no estoy de acuerdo con el desechamiento de reclamación del instructor, pero la ley lo permite, ¿eh? Les digo, eso hay que aclararlo. O sea, yo tengo una opinión desde hace algún tiempo en el que yo creo que debe ser la sala, pero si leemos en forma estricta el artículo 36, creo que fue la fracción séptima que les mostré, ahí dice que el instructor puede emitir acuerdos de desechamiento de incidentes y de recursos. O sea, incluido, lógicamente, el recurso de reclamación. Así es. Siguiente. ¿Por qué no se admite en el juicio sumario el recurso de revisión? Es cierto que las sentencias de instructor no están contempladas en el artículo 63, pero tampoco lo está la queja en el artículo 58, y sin embargo se admiten quejas en juicio sumario. La diferencia ahí va en este sentido, que la responsabilidad de analizar, interpretar la ley en el artículo 58 es del tribunal y el tribunal ha asumido como un criterio de interpretación que sí procede la queja. En cambio, en el ámbito extraordinario del recurso de revisión, cuya responsabilidad de la interpretación y del análisis de la procedencia ha sido de los tribunales colegiados y pues el sustento jurídico de ese razonamiento está muy claro. Si no está en la ley la posibilidad de impugnar una sentencia de instructor porque no lo dice el artículo 63, es porque el legislador no permitió esa posibilidad. Y esto se reitera o se sustenta, si no mal recuerdo, en ¿cómo se llama cuando justificas un proyecto? ¿En los considerandos? No, el proyecto de ley, perdón. Ya sí, sí, sí. Ay, ya de la iniciativa Sí, en la exposición de motivos en de la la exposición de los iniciativa, motivos de la... precisamente el legislador o los legisladores que propusieron esta situación del sumario consideraron
que no se pudiera impugnar a través de la revisión. Ahí está señalado expresamente. Bien. La siguiente, sobre los aspectos que no procede el recurso de reclamación. ¿Es factible solicitar la regularización del procedimiento para evitar que sea una violación que trascienda en la sentencia y se vea hasta el amparo? Es una cuestión de criterio. Voy a dar las dos opiniones. El magistrado que es práctico, no tan ortodoxo y que se da cuenta del error o de lo que falta y que regulariza inclusive hasta petición del particular o sin la petición y regulariza. O el magistrado que es un poquito más estricto en el sentido de que, pues, conforme a la ley, si digo, oye, me di cuenta que hay algo mal en la notificación, regularizo. No, hasta el incidente de nulidad de notificaciones. Oye, me di cuenta que hay algo mal en el emplazamiento de los testigos o del perito, voy a emitir otro acuerdo y regularizo. No, pues para eso podría estar la reclamación o no puedo mover algo que ya está hecho. O sea, aquí son dos criterios, pero ¿qué hay que cuidar? La regularización se incluye en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Es para que el juez, instructor, pueda llevar a cabo algo que faltó en la instrucción, pero se ha abusado y la regularización del procedimiento ha llegado al grado de que más que complementar lo que faltó, es cambiar lo que ya está. O sea, yo, por ejemplo, un desechamiento de demanda, aunque me di cuenta que es ilegal, porque dije, no, está mal, yo no puedo regularizar un desechamiento o una admisión de demanda. Eso no es posible. O sea, ¿por qué? Por dos razones. Una, porque no estoy corrigiendo una omisión, sino que sería dejar sin efectos un acto jurídico que solo lo puede hacer un recurso de reclamación. Y ahí queda a criterio de cada instructor. Digo, yo no estoy de acuerdo. Yo sí creo que hay quien puede abusar de la regularización, porque de pronto, oye, voy a regularizar, decirte, admití una prueba de inspección judicial, qué flojera, tengo que trasladarme hasta otro lugar. Voy a regularizar, esa prueba no es pertinente. Eso es, de verdad, eso es increíblemente mal, ilegal para mí, porque si ya admití la prueba, tengo que instruirla. Claro, y la O parte declararla desierta por alguna imposibilidad, pero no regularizo y ¿qué voy a regularizar? ¿Desechar la demanda? Claro, así es. Yo la prueba, desecharla, no se puede. Muy bien, muy bien. Vamos a ver la siguiente. Claro, dice que eso implicaría revocar sus propias determinaciones. Exacto, que no podemos. Así es, exactamente, esa es la expresión correcta. Esa es Gracias. de lo que ocurriría. Sí, ya y empiezas a desbalancear la litis, o sea, si ya te vas hacia un lado, hacia el otro para Sí, claro. sí, porque vas a afectar a la contraparte. Así es. Pues bueno, hoy quedó todo muy claro porque hoy en tiempo nos vamos a despedir. No tenemos más preguntas. Tenemos ya nada más en el chat la encuesta, que si nos ayudan, por favor, a contestarla, eso nos ayuda a mejorar. No sé, magistrado, si quieres, antes de despedir, añadir algo más. No, buenas preguntas porque van encaminadas también a lo que, la intención que tenía de que de pronto en lo que va ocurriendo en la práctica, ¿no? De que tenemos de pronto, pues sí que ver, corregir la plana de algunas cuestiones que vamos haciendo los instructores, ¿no? Y el Sí, recurso de reclamación está para eso. claro. Muy bien, muy bien. Pues perfecto. Quedamos emplazados para el próximo martes. Si no hay nada que agregar, vamos a despedir la transmisión y mañana recibirán la grabación y el material en sus correos electrónicos. Muy bien. Buenas noches. Gracias, magistrado. Nos vemos. Mucho gusto.